Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la sesión 2 de nuestro programa Querigma. Recuerda que estamos en una introducción a las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a dar respuesta a la primera pregunta que nos planteamos la clase pasada, que fue: ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Y por qué las cosas son como son? Bueno, pues te invitamos porque hoy vas a descubrir la grandiosidad de la creación en lo más grande y en lo más pequeño. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dale like y tú sabes que con eso nos estás apoyando en que el Evangelio llegue a muchas personas. Muchas gracias. Y comenzamos. ¿Algunos de ustedes vieron la película Titanic? Bueno, pues todos los que la hayan visto, pues saben que se trata de un barco que eh, era el Inundible. Es una historia real. Lo que no es real es pues, lo de los personajes, ¿no? A dos personas ahí que se aman y que una es de la clase pudiente y el otro pues no. Pero este barco inundible, llamado Titanic, sucedió que se estrella contra un iceberg y efectivamente se empieza a hundir. Lo que la mayoría de sus diseñadores pues pensaron que no iba a suceder, sucedió. Y como pensaban que no se iba a hundir, no llevaba suficientes lanchas salvavidas. Así es que ¿quiénes son los primeros que empiezan a abordar las lanchas? Pues los de la clase, los de primera clase, que son la clase pudiente, ¿verdad? Y me impacta mucho una escena de esta película. Muchas de las personas de tercera clase que están al fondo, pues se resignan a que vamos a morir, pero algunos no, algunos empiezan a buscar la salida. Y parece que la van encontrando y cuando llegan al lugar de la salida, las rejas están cerradas, las puertas están cerradas. Realmente fue para mí muy impactante cómo en ese momento, pues esas personas tuvieron el, el alma para poder decidir cerrar esas puertas, precisamente porque no llevaban lanchas y le estaban dando prioridad a ciertas personas. Ahí había niños, había familias completas, había personas que eran quizás médicos, quizás maestros, gente útil que quizás no pudo pagar un boleto, pero que podía ser útil a la sociedad y sin embargo las puertas para ellos estaban cerradas. Y nos ponemos a pensar en nuestra época, cómo también dividimos en clases sociales en nuestra sociedad. Gente de primera, segunda y hasta de tercera, y esto lo vemos en cualquier ámbito. En el ámbito laboral, en los ámbitos deportivos, artísticos, tenemos las de primera clase, las de segunda, gallola, en fin. Es realmente dramático a veces cómo vivimos, cómo la gente es importante para alguien y para alguien no. ¿Y a qué le dan importancia, no? A la vestimenta, al dinero, al poder. Y haríamos una pregunta, ¿Dios así se comporta con nosotros? No, podemos pensar que Dios no. Dios, todos somos su creación, todos somos, los bautizados somos sus hijos. Y Él no ve más que los corazones. Él no tiene gente de primera, segunda ni de tercera. Bueno, pues vamos entonces ahora a contestar la pregunta que nos hicimos en la clase pasada. Y la pregunta es esta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Hay una persona que se llama Joe Wheeler, que gracias a él se conoce lo que son los agujeros negros.
Y obviamente que tuvimos ya una comprensión diferente de lo que es el cosmos, ¿verdad? Él es un físico nuclear, o fue más bien un físico nuclear. Y se planteó esta pregunta que no puede ser contestada por la ciencia, aunque lo plantea un científico, ¿verdad? Y hay otra pregunta similar, que es, ¿por qué las cosas son como son? Todo nuestro universo tiene un orden. Por ejemplo, el señor Isaac Newton, una vez sentado debajo de un árbol, pues le cayó un fruto y se puso a pensar por qué lo flotaba. Y obviamente que él fue el creador de, 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 de las leyes de gravedad. Miren, la razón no está peleada con la fe. Es más, entre más conocemos y entre más eh, avances científicos se tienen, mayor puede ser la fe. Aquí tenemos la imagen del doctor en astrofísica, que fue consultor de la NASA, también ya murió, que se llama el padre Manuel Carreira. Y él tiene conferencias bellísimas. Por ejemplo, aquí les dejé la liga de una que es de física, metafísica y teoría de la creación y la vida. Cuando gusten, pues pueden entrar a ella y van a ver que efectivamente no hay una distancia entre lo que es la fe y la razón. ¿Por qué? Porque el que creó todo el universo es una persona muy inteligente y las personas que son científicas no crean, sino descubren esas leyes que existen en la misma creación. Volvemos entonces a la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y la respuesta es porque es creado. Vamos entonces hoy a pedirle a Dios una gracia. Los voy a invitar a que hagamos una oración. Le vamos a pedir la gracia de la admiración ante tanta belleza y el asombro ante toda la grandeza y toda la pequeñez que existe y que es creada por Dios. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios y le pedimos, Padre bueno, te vamos a pedir una gracia. Regálanosla, por favor. Te pedimos que en esta plática, Señor, nos regales la gracia de la admiración, de maravillarnos ante toda tu creación. Que nuestro corazón y nuestra mente se llenen de ti, que podamos, aunque sea un poquito, comprender todo lo que has hecho y cómo lo has hecho. Espíritu Santo, ven y enséñanos, recuérdanos. Abre nuestra mente ante toda la maravilla que Dios ha creado. Ayúdanos a entender un poquito o mucho, como tú quieras, lo que nuestro Padre maravilloso ha hecho por nosotros. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primeramente vamos a ver un poco más sobre la Biblia, que en la clase pasada veíamos que es una biblioteca, porque tiene muchos libros, ¿verdad? Pero también vamos a entrar a los primeros versículos del Génesis. Vamos a ver del 1 al 16 más o menos. Y vamos a ir un poquito reflexionando sobre ellos. Acuérdense que esta es la historia de la creación. Es verdad que los pueblos, no sé, aquí lo tenemos. Hay mucha gente que piensa que la palabra de Dios, nuestra Biblia, ¿sí? Es similar a las historias o los libros de los pueblos cercanos en el Medio Oriente,
porque obviamente la Biblia está escrita también por un pueblo de Medio Oriente, ¿verdad? Aquí podemos ver, a ver si me da aquí está, en esta parte donde está el indicador mostrándoles esa parte que le llamamos Palestina, pues aquí vivió el pueblo hebreo, el pueblo llamado por Dios, ¿verdad? Pero también aquí tenemos al lado todos los pueblos con los que convivió y que mucha gente quiere llegar a decir que la Biblia pues también es un mito, igual como las historias de estos pueblos, por ejemplo, como los sumerios. Los sumerios fue un pueblo que se le conoce como base de la cultura humana, porque fue una de las primeras civilizaciones. Y ellos crean también un mito para poder llegar a transmitir a su misma gente una visión de lo que ellos consideran la creación o por qué existieron. A esto le llamamos cosmovisión. Cosmos es el universo y visión, pues obviamente, ¿verdad? Una perspectiva, una forma de ver cómo está, cómo explicarse cómo o por qué llegó el universo. Sin embargo, nosotros podemos establecer una diferencia muy clara entre un mito y la historia de la creación que tenemos en el libro del Génesis. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las personas cuando crean sus cosmovisiones y nos damos cuenta que son inventadas, porque dan a los dioses imágenes o formas de actuar similares a las de cualquier ser humano. Entonces, como ven que el ser humano se pelea, pues piensan que ellos también se pelean, ¿verdad? Como ven que los seres humanos tienen relaciones sexuales, pues ellos también piensan que los dioses tienen relaciones sexuales. Entonces, hacen un dios semejante a ellos mismos. Ahí entonces sí estamos hablando de un mito. Pero el Dios que nos presenta la Sagrada Escritura es diferente, porque Dios está manifestando, se está dando a conocer en las Sagradas Escrituras de una forma totalmente otra. ¿Por qué? Porque aquí vemos a un Dios cercano, a un Dios que quiere establecer una relación con el ser humano. Entonces, es otra la manera de presentar a Dios. Y ahí nos damos cuenta que no es un mito. Ahora bien, esos mitos normalmente se encuentran en la mayoría de los pueblos, no solamente los de Medio Oriente. Aquí a su lado derecho también van ustedes a ver un mal llamado calendario azteca. En realidad debe de llamársele la piedra del sol. Mucha gente así la conoce. ¿Por qué? Porque también tiene su mito. También describe el mito de un pueblo que ellos creían que la creación del universo se había hecho en 4 edades. Por eso tenemos estos cuadros que están aquí, que son las 4 edades, ¿verdad? Y que la edad que se está viviendo actualmente es el quinto sol. Entonces ellos también, de alguna manera, quieren explicarse cómo está la existencia, cómo el hombre ha llegado a la existencia. Obviamente, si yo les platicara ahorita el mito del quinto sol, se darían ustedes cuenta que nada tiene que ver realmente con la creación. Pero no es el objetivo ahorita ver la creación del quinto sol, sino descubrir cómo nuestro Dios, cómo Yahvé, crea de la nada. Bueno, para poder descubrirlo un poquito, démonos unos minutitos para pensar en el universo, en la grandiosidad del universo. Los telescopios, que son los instrumentos con los cuales nosotros podemos, o el ser humano puede llegar a ver el exterior, ha descubierto cerca de 2 billones de galaxias, o sea, es grandísimo. Esta es una galaxia que le llaman el ojo de Dios. Es muy bellísima, esa para mí es mi preferida. Hay muchas, si ustedes se entran al internet, les aseguro que van a ver formaciones de estrellas
bellísimas. Imagínense lo grandioso y lo extenso que es el exterior para que haya 2 billones de galaxias. ¿Cómo se medirían esas distancias? Pues les voy a decir, ya no se miden por kilómetros, por metros, no, o por pasos o por pies, porque aquí en Estados Unidos se mide por pies. No, allá ya se mide por año luz. Un año luz son 9 billones de kilómetros. O sea, para que nos demos una idea, es cosas grandísimas, distancias que no podíamos, bueno, yo al menos no podía comprenderlas ni imaginármelas. Aquí tenemos al lado una célula y estas células ya no se miden ni por metros, digo, porque la mayoría de nosotros somos hispanos y quizás estemos relacionados con el metro, o la yarda o el pie. Ya no se miden por eso, se mide por micra. La micra, si ustedes quisieran imaginarse cómo es una micra, en un metro o en una regla de 30 centímetros, ven que hay unos palitos los más chiquititos que se llaman milímetros. Bueno, pues la micra es la millonésima parte de un metro, o sea, en un pedacito de esos milímetros hay 1000 micras. Es realmente, por eso ya estas cositas ya no se ven a simple vista, ¿verdad? Por eso nuestro credo dice que él creemos en un solo Dios verdadero, pero también hablamos que creó lo visible y lo invisible. Bueno, les voy a hablar un poquito de nuestra galaxia. Esa se ve desde la parte del norte, por el polo norte de la Tierra, se puede apreciar una parte de esta Vía Láctea. Esta es nuestra galaxia. Tiene alrededor se calcula entre 100 a 400 mil estrellas con sus respectivos sistemas solares. Entonces es algo grandísimo. Se ve blanca, por eso le llaman Vía Láctea, pues digo que desde el Polo Norte se puede apreciar algo de la Vía Láctea. Es extensa, tiene así una forma de espiral. Y en esta línea que ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí, en este puntito, se puede decir que ahí está nuestro sistema solar, o sea, tiene muchos sistemas solares. Bueno, pues para que nosotros nos demos cuenta más o menos de cuántas estrellas habría en el universo, una persona que le gusta medir eso, imaginárselo, dijo, miren, si nos fuéramos al mar y cada arenita de la, o sea, de la arena, se puede decir, cada granito de arena fuera un sol, podríamos construir un castillo aproximadamente de 5 kilómetros de ancho por 5 kilómetros de largo por 5 kilómetros de alto. O sea, las personas que tienen auto podrían tomar su carro ahorita y empezar a contar 5 kilómetros y luego otros 5 kilómetros, y eso lleno, o sea, un cubo lleno de puntitos, de granitos de arena. Y eso más o menos sería el universo. O sea, es extenso. Aquí al lado tenemos lo que sería nuestro sol. Esto anaranjado, este círculo anaranjado sería nuestro sol. Y aquí en este puntito está la Tierra. Es más o menos el tamaño de la Tierra. Hay una comparación en tamaños. O sea, nuestro Sol sí es bastante grande, ¿verdad? Vemos que hay otros planetas mayores como Júpiter, Saturno, pero la Tierra tiene más o menos un tamaño así, en comparación al Sol, ¿verdad? Bueno, pues podría haber en el Sol 1 millón de planetas Tierra. Vamos para que se den cuenta del tamaño de un sol. O sea, es extenso, grandísimo. Bueno, ¿qué significa entonces ser creado? Significa ser creado el que hay una inteligencia, una mente superior a nosotros que es grandiosa,
que ha pensado todo lo que ha hecho y lo ha hecho con propósito definido y con leyes establecidas para su funcionamiento. Pensemos un poquito en el ciclo del agua. Tiene una ley. Se evapora del mar, sube a las nubes, cae a la tierra, se va a los ríos y vuelve al mar. Todo tiene un ciclo, todo tiene un orden específico. La gravedad, esa atracción que tienen todas las cosas hacia un centro, eso también tienen los planetas hacia el Sol, están girando alrededor de él y también hay una gravedad que los mantiene ahí. Entonces, todo está bien diseñado y bien definido. Veamos nada más en cada uno de nosotros nuestro funcionamiento. ¿Cómo funciona tu corazón? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Que todavía estamos descubriendo muchas cosas de nosotros. Pues bueno, todo está muy bien definido. Entonces, hay una mente grandiosa que ha hecho y ha diseñado todo. Eso significa ser creado. Vamos a ver entonces el capítulo 1 del Génesis, que nos dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Todo está creado por Él, ¿sí? Dice, la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se aleteaba sobre las aguas. Este soplo de Dios, podríamos llamarlo, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y así hubo una tarde y una mañana, y este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezcan una separación entre ellas. Por eso les hablé del ciclo del agua. Dice, y sucedió, y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento y de las que estaban por encima de él. Y Dios llamó al firmamento cielo. Así hubo una tarde y una mañana, y este fue el segundo día. Dios dijo, que se reúna en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó al suelo firme tierra y al depósito de las aguas mares, y vio Dios que esto era bueno. Vamos a ver que se repite algo constantemente. Esto era bueno y la luz era buena. Cuando Dios crea, crea de la nada, simplemente a su palabra. Por eso dice, y Dios dijo. Cuando Él dice, las cosas se crean. En la historia bíblica nos dice además que lo siguiente, dice, esto dijo Dios, produzca la tierra vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie. Y así sucedió. Y entonces vemos que aparece toda la maravilla de los grandes árboles, pero también de las pequeñas plantas. Dios hizo los distintos tipos de animales según su especie y vio Dios que esto era bueno. Y entonces nosotros vemos cómo hace los pingüinos, hace las mariposas, hace el quetzal, hace animales bellos. Yo aquí les puse los animales que me gustan. Uno, por ejemplo, el cocodrilo a mí en lo particular no me gusta, pero Dios lo hizo y es bueno. Quizás hay animales que nos hagan daño, pero en realidad ellos no lo hacen por hacernos daño, simplemente su líquido nos afecta, ¿verdad? Pero en realidad todo Dios lo hizo bueno. Dios creó también lo más pequeño, o sea, Él hace lo grandiosidad, pero también hace lo pequeñito, y como ya lo dijimos. Y entonces dijo Dios, que se reúna en un solo lugar las aguas que están debajo del cielo, bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó al suelo firme tierra y al depósito de las aguas mares, y vio Dios que esto era bueno. En ese momento, Dios está creando
lo más pequeñito. En la naturaleza, si nosotros vemos las grandes montañas, las piedras, pero vemos que hay diferentes tipos de piedras, ¿verdad? Unas que consideramos hasta valiosas. Pero si esas piedras nosotros y si moliéramos, las hiciéramos lo más pequeñito, eso en lo que queda lo más pequeñito, casi casi que como polvo, lo podemos llamar un átomo. Las cosas están formadas de átomos. Ahora que estamos hablando o teniendo una guerra no cercana a nosotros, cercana de la Tierra Santa, vemos cómo se habla acerca de la bomba nuclear. Bueno, pues los átomos que tienen una gran fuerza, ¿sí? Son algo tan pequeñito como dijimos que se miden en micras. Y esto es un átomo. Pero los átomos tienen unas partecitas como estas, ¿sí? Que se llaman neutrones y protones. Y estos ya no se miden por micras. Ya hay otra forma de medición que es el nanómetro. Y los nanos están midiendo estas pequeñísimas cosas. O sea, es tan pequeño, el ser humano está descubriendo cómo están formadas cada una de esas piedras en lo más íntimo. Y esto es grandioso, porque han visto que esto tiene un movimiento. Esto que ven ustedes aquí, estos elipses, no quiere decir que en realidad estén formados así un átomo, no. El átomo es el centro y esto se está moviendo alrededor. O sea, vean ustedes lo grandioso que es Dios y cómo el hombre lo ha ido descubriendo, porque el hombre no lo crea, como les dije, lo está descubriendo. La unidad de medida para las cosas pequeñas con vida se le llama célula. Aquí vemos, por ejemplo, varios tipos de células, ¿verdad? Las células procariotas no tienen un núcleo verdadero que le llaman. ¿Por qué? Porque le faltan elementos para el núcleo. Sin embargo, pues nosotros cuidamos de ellas porque son las bacterias, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de microbios, de bacterias, ¿y qué pasa con ellos? Pues vemos lo letal a veces que son. Hace poquito tuvimos un problema que fue el COVID y todo se pasaba cerca por una de las bacterias, ¿verdad? Entonces, aun cuando no las veíamos, pues, teníamos que andar lavando las manos cada rato, sabíamos que existían, ahí están, ¿sí? Pero hay otro tipo de células, las células vegetales y las células animales. No es lo mismo una célula vegetal que una célula animal. Tienen componentes diferentes y en esencia, son diferentes. Una planta no es igual a un animal. Bueno, pues nosotros también, como seres humanos, aunque nos clasifican dentro de los animales, nuestras células no son iguales a los animales y entonces aquí está una célula del ser humano. Esta es una célula más grande del ser humano que mide entre 1,5 más o menos milímetros. Se puede ver como la cabecita de un alfiler. Y ese pequeñito es un espermatozoide. Y esas son las células del ser humano por separadas, pues sí, son células que tienen, se puede decir, la mínima expresión del ser humano, toda su carga genética, todo lo que puede pasarle a una persona a su hijo, viene aquí encapsulado, ¿sí? Y eso Dios lo creó y lo diseñó de esta manera. Y aquí tenemos por fin que dice, finalmente Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué le decimos, o sea, que está a imagen y semejanza de Dios? Primera nos hizo como pareja. Tenemos la misma dignidad, el hombre y la mujer. Y somos semejanza de Dios porque tenemos facultades.
la facultad de razonar, la inteligencia, la facultad de crear, la facultad de dominio, por eso nosotros tenemos voluntad y la facultad de la memoria también, tenemos recuerdos. Entonces, Dios nos hace a su imagen y semejanza y nos da la capacidad, como les dije, de crear, pero también de administrar lo creado. Él ya creó muchas cosas y con eso nosotros, el ser humano inventa, hace cosas con las piedras, con todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. Por eso también somos cuidadores de esa naturaleza. Dios nos la ha entregado, pero para cuidarla también. Ya vimos lo pequeñito, ya vimos lo grande, ¿sí? Ya vimos cómo están hechos con células, pero el ser humano todavía tiene más. ¿Sí saben ustedes? No sé si conozcan lo que es esto que está aquí, esto que está aquí, como que son cositas alrededor que están entrelazadas. A esto se le llama el ADN. El ADN está igual como el genoma humano, ha hecho que los seres humanos seamos únicos e irrepetibles. Nosotros, incluso las personas que nacen como gemelos, bueno, los mellizos sí son diferentes, pero los gemelos, pues aun cuando son muy parecidos, ellos son únicos, irrepetibles, su huella es totalmente diferente, en el iris su formación es totalmente diferente. Y esto se ha descubierto gracias a las investigaciones que hacen, que tiene el ser humano, ¿verdad? Por eso decimos que la fe y la razón no están peleadas. De hecho, la iglesia fue de las primeras que creó las universidades. Y se los vuelvo a decir, entre más nosotros conocemos la ciencia, la tecnología, nos ha permitido descubrir muchas cosas del mismo ser humano. Vemos entonces que entre más vemos esto, más creemos en Dios, porque no podemos decir que un ser humano surja de la nada, que todo el universo o que el caos produzca todo el universo en el orden tan bien diseñado que tiene, ¿verdad? Entonces nosotros como seres humanos somos los únicos que podemos decidir ser obedientes a Dios o ser desobedientes. ¿Por qué? Porque estamos hechos diferentes a los seres humanos. Nosotros sí tenemos inteligencia y voluntad y eso es lo que nos hace ser libres. Y la libertad genuina es tomar decisiones claras de acuerdo con las propuestas de Dios. Cuando no actuamos de esa manera, estamos hablando de libertinaje o estamos hablando también, entramos en lo que se llama la anarquía, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y Dios es un Dios de orden, porque todo está bien organizado y establecido, ¿sí? Cuando crea entonces al ser humano hay algo bien bonito que hace. Dice que Dios crea al ser humano, lo hace de barro y cuando termina de formarlo, le insufla aliento de vida. Aquí está, dice, en el centro decimos, Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento de vida. El ser humano sí estamos hechos, como lo dicen, de la tierra, porque está constituido de elementos que se toman de la naturaleza. Es más, cuando comemos alguna planta, algún animal, precisamente estamos ingiriendo productos que vienen precisamente de la tierra, porque de ahí las plantas toman también su alimento y ellos son las que la transforman, ¿verdad? Dios crea entonces una primera vez y después el hombre es colaborador para transmitir la vida. Dios tiene un plan perfecto entonces en la creación. Esto es interesante porque hay personas que piensan que el ser humano, ¿sí? Cuando está en el útero materno, no es nada.
hasta que está formado. Piensan como que Dios lo hace como en Génesis 2:7, ¿verdad? Primero forma al hombre y luego le da el aliento de vida. No, Dios le da una orden al ser humano: multiplíquense. ¿Por qué? Porque en esa multiplicación las células que el hombre y la mujer transmiten son células vivas. Entonces, en el momento, vamos a pasar a ver esto, en el momento de la creación, Dios ya nos tenía pensados. Miren, aquí hay una palabra que está en Jeremías 1:5, que es el libro de la Biblia, también lo pueden encontrar con el nombre de Jeremías. Dice: antes de haberte formado, yo en el vientre te tenía. A ver, déjenme ver esto porque no lo alcanzo no lo alcanzo a ver. Dice: antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía, y antes de que nacieras te tenía consagrado como profeta para las naciones. Desde ese primer momento de la creación, que Dios crea una sola vez y que le da vida a la humanidad, al género humano, ya nos tenía pensados. A partir de ahí los hombres nos reproducimos, por eso le dice: crezcan y multiplíquense. Nos reproducimos, pero ya con vida. ¿Y en qué momento? Vamos a ver esto que está bien interesante. A ver, ay no, aquí está. Ujú. ¿Y en qué momento se transmite la vida? Bueno, aquí está. En el momento en que un esperma entra a un óvulo y entonces se crea la nueva persona, el nuevo ser. Fíjense que ustedes han de saber que hay ya unas cámaras que se pueden meter al cuerpo y que pueden revisar perfectamente cada una de nuestras partes, ¿verdad? Bueno, tuve la fortuna de ver un video donde se captó con este tipo de cámaras el momento en que un espermatozoide entraba en un óvulo, y en ese momento de entrar se despliega una luz bellísima, como diciendo: Dios en este momento me está creando. Aquí en las imágenes de internet, pues nada más pude encontrar esta, que está muy pequeñita, pero se ve mucho más grande, se ve mucho más bonita en el video. Y nos ponemos a reflexionar un poco, ¿sí? Dios nos tiene pensado desde antes, porque dice: antes de haberte formado en el vientre te conocía. Esto quiere decir que cuando Dios crea la raza humana, ya nos tenía pensados. Pero hay otra cosa también importante en ese texto bíblico. Dice: te conocía. Cuando una persona habla de conocer, no es de tener datos como los que les estoy ahorita facilitando, ¿sí? Yo conozco a fulana o de tal porque lo veo, o yo conozco acerca de la creación porque estudié esto, aquello, tener datos. No, la palabra conocer en la Biblia va más allá, va el tener una relación íntima. Incluso en la Biblia, cuando habla de relaciones entre esposos, entre la intimidad, habla precisamente, utiliza esa palabra, conocer. Dice: Adán conoció a Eva y tuvo a su hijo Caín. Abraham conoció a Sara y tuvo a su hijo Isaac. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa palabra conocer va más allá. Dios nos conoce, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Y incluso cuando un esperma entra a un óvulo y se conocen, entonces crea, nace, o sea, empieza la vida de una nueva persona. La vida entonces, hermanos, la transmitimos porque las células están vivas, no son cosas. El ser humano físicamente es un conjunto de células, porque hay gente que luego dice: pues
no es nada, los primeros meses de embarazo no son nada, pues sí, sí, sí son. Es verdad que siempre somos células, pero ya unidas, ya es un ser humano. Y siempre somos células, porque empiezan la actividad de crecimiento, la actividad de crecimiento de la persona, primero se engendra, se forma y va creciendo, nace, crece, se reproduce y pasa a una siguiente vida, porque no podemos decir que se muere, pasa a una siguiente vida. A ese paso le llamamos muerte, ¿cierto? Pero estamos hablando de que el ser humano siempre son células, sí, pero es una persona en crecimiento. Llega a multiplicarse hasta 37,2 billones de células en un adulto. Obviamente los que estamos gordos o los altos, pues han de tener un poquito más, ¿verdad? De células. Pero, pero el ser humano es una persona en crecimiento. El universo entonces está en una constante expansión. Miren, la fe y la razón no están peleadas. La fe y la razón caminan juntas. Es más, entre más utilizas la razón, más va a crecer la fe. Ya al principio les mostré la imagen del padre Carreira, el astrofísico, pero también ahorita miren, aquí tenemos a Georges Lemaitre, que también este señor fue el que hizo la teoría del Big Bang, porque hay personas que dicen, ah, no, es que lo válido es la teoría de la evolución. Ah, válido es la teoría, la teoría sigue siendo una teoría todavía no está comprobada. Aunque la iglesia también acepta esa teoría de la evolución. Es más, propone algo más que la teoría de la evolución. Este señor fue el que propuso la teoría del Big Bang. A ver, así, aquí está del Big Bang. ¿Y eso qué dice? Bueno, que en un momento hay una gran explosión. Imagínense Dios creando, hágase la luz, ¿sí? Y que de ahí se van generando todas las constelaciones, se van creando todas las galaxias y que sigue en expansión. Lo mismo que la vida, Dios crea una vez al ser humano y después sigue en expansión. Esta palabrita me voy a regresar un poquito que tenemos acá, más todavía, aquí, no la marqué con rojo, pero aquí sí se las voy a mostrar. Dice, te conocía. ¿Saben qué es eso de te conocía? Cuando nosotros hablamos de la palabra conocer, estamos hablando de cúmulo de conocimientos, como alguien que decía, yo tengo otros datos, ¿verdad? Cúmulo de conocimientos, de datos, de información. A eso le llamamos nosotros en nuestro tiempo conocer. Pero en los tiempos bíblicos, la palabra conocer iba más allá, iba a tener una relación más íntima, tan íntima que, por ejemplo, en la Biblia para decir que Adán y Eva tuvieron intimidad, como esposos, dicen, y Adán conoció a Eva, y Abraham conoció a Sara. Ese conocer es tener una relación íntima. Entonces, cuando Dios nos está hablando de te conozco, nos está hablando de yo y tú, donde podemos tener una relación íntima al grado de que tú puedas ser divinizado como yo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Te conoce. Esto nos pone a pensar también en cuando hizo al ser humano en general, estaba pensando también en Yeshua, estaba pensando también en Griselda, estaba pensando también en Cita, en Marina, y estaba pensando en cada uno de nosotros, estaba pensando en Leticia. ¿Cómo es Leticia? Bueno, pues así con la estatura que tengo, con los ojos que tengo, con la piel que tengo, con el pelo que tengo. Así me estaba pensando. O sea, Dios, si te está pensando desde esa manera y dice que te está conociendo,
te está teniendo una relación contigo, te está amando. Esto es lo bellísimo de la creación. Dios nos está amando desde un principio. Sabe de qué estamos hechos, sabe quiénes somos. Y volvemos nuevamente a la primera pregunta que les hice en la sesión pasada. ¿Por qué estás aquí? Ahora que, ahora que te he planteado la historia bíblica, te puedes poner a pensar, ¿por qué estás aquí? Estás pensado desde toda la eternidad. Quizás para muchas personas pases desapercibido, pero Dios sí tiene cuidado por cada una de las estrellas que ha hecho. Si cada una de ellas las conoce por su nombre, ¿tú crees que no te conoce por el tuyo? Tú le importas a Dios. Para Él no eres un número más. Para Él quizás en la escuela, en tu clase, quizás te pasaban lista y te decían el número 27 y tú respondías presente. Aquí ya no. Tú tienes un nombre. Tú tienes una personalidad. Tú eres semejante a Dios en el amor. Tú eres semejante a Dios con la inteligencia y con la voluntad. Tú estás pensado desde el principio y Dios te conoce. Para Él sí importas. Vamos a dejar a que contestemos nuestras preguntas. Ustedes tienen en su libro, en su guía, vamos a contestar las preguntas referentes a este tema, el creado. Y tienen ustedes ahí varias preguntas, pero les voy a pedir que reflexionen sobre lo siguiente. Si reflexionas sobre la grandeza de la creación, tanto las cosas grandes como pequeñas, ¿de qué manera esto es impactado por el Dios de la historia bíblica? Les voy a dejar a que una tareita, además de contestar su cuestionario. Hoy, cuando salgan en la noche, vean las estrellas y piensa que Dios para crear todo el universo se dio su tiempo, pero también se dio el tiempo de pensar en tus ojos, tu pelo, tu figura, y lo hizo amándote y diseñándote cuidadosamente. Ve las estrellas. Si vives cerca del mar, pues vete a caminar un ratito al mar y pregúntate, ¿a dónde voy? Te voy a decir, vas a ser divinizado. Ese es nuestro destino. Estamos destinados para compartir siempre el gozo, la alegría y la felicidad abundante de Dios. Él nos tiene en su mano, nos tiene tatuados, nuestro nombre lo tiene tatuado en su mano. Dios nunca está nervioso, ni triste, ni preocupado. Es poderoso y majestuoso. Y tú estás en la palma de su mano. Nada es más importante para Él que tú. Si toda esa grandiosidad que ves en el cielo en algún momento no existiera, se acabara, tú podrías pensar, ahora me va a querer más porque ya no tiene con quién compartir ese amor. Te equivocas. Dios te seguiría amando tanto como te ama ahora, porque Dios ama con todo y eres su hijo y te quiere y eres escogido y eres pensado, le importas. Tu vida está en sus manos y no tengas miedo porque estás con Él. Nos vemos para la próxima. Espero que esta sesión te haya interesado. Como ves,
nos podemos quedar con una idea importante y es, tú eres importante. Te esperamos para la siguiente sesión y recuerda, suscríbete y comparte. Muchas gracias.